Titanes, otro episodio más de Psicología Contracorriente. Hoy les traigo un videazo que vamos a estar analizando un poco toda la propuesta del desarrollo del ciclo vital, particularmente la psicología del ciclo vital de Paul Bates. Si tuvieron la fortuna de conocerlo en la facultad, pues felicidades, porque es un psicólogo que, si bien le faltó muchísimo por desarrollar, sí le da un giro de tuerca interesante a toda la problemática y a toda la investigación que se estaba haciendo en la psicología del desarrollo, en tanto un poco con matices de la psicología evolutiva, un poco todavía zafándose de las implicaciones genéticas, etcétera, etcétera. Y pues Paul Bates viene a recordarnos que la realidad y nuestra vida se desenvuelve a partir de momentos de discontinuidad, de dialéctica en toda nuestra vida. Entonces ese es el primer planteamiento. Lo que viene a decirnos Paul Bates es que no hay un desarrollo como tal, sino ciclos de vida, ciclos vitales, rutas vitales en las que uno a veces gana, a veces pierde, a veces consigue cosas, a veces las consigue y las pierde. En fin, es un mundo, es un planteamiento, mejor dicho, en el que nada se da por supuesto y que se pone en crisis todos los paradigmas evolutivos en cuanto a la explicación del desarrollo, por ejemplo, infantil. Hay una dialéctica y una interpretación de esa dialéctica a partir de las contingencias de la realidad. Ahora, otra de las cuestiones interesantísimas, que a mí me parecieron interesantísimas de plantear, es que, sobre todo en la psicología del desarrollo, hay una pretensión de que a cierta edad se tiene que cumplir con ciertos criterios de efectividad operativa para poder decir que está dentro de los márgenes de normalidad de esa edad cronológica, biológica, por decirlo así, y debe de haber una correspondencia entre la edad biológica y la edad, vamos a decirlo así, mental o cognitiva, ¿no? Entonces, ¿qué desarrollo hay cognitivo según cierta edad? Eso lo pone en crisis también Bates. Viene a decirnos Bates, no necesariamente una edad cronológica va a corresponder con la efectividad, la operatoriedad de la persona en el mundo. No significa que la edad determine nuestra forma de pensar o nuestro comportamiento. Entonces se habla de una relatividad de la edad cronológica. Esto se suma también un problema bien importante que tiene que ver con la influencia social, es decir, esos roles, esos estatutos, esas funciones sociales que a determinada edad tenemos que cumplir necesariamente, también se ponen en crisis por este autor. ¿Por qué? Porque nos dice, el problema es que cuando uno se esfuerza, intenta cumplir esos criterios socialmente, vamos a decirlos, construidos, es cuando la persona en su ciclo vital, en el momento específico en el que esté, entra en una crisis al no cumplirlos. Ahora, no me malentiendan, van a decir, pues es que lo que está diciendo Bates, como una crítica a la construcción de roles y estatutos y prejuicios y estereotipos de conducta. No va por ahí, es más sutil lo de Bates. Lo que nos está diciendo Bates es, la persona va transitando por su vida de forma dialéctica, ya dijimos, de forma discontinua, de forma alternando ciertas trayectorias vitales, hasta que en esos procesos va encontrando dificultades y que no necesariamente tienen que ver con la edad. Ojo con eso, titanes. Entonces, la demarcación taxativa muy frecuentemente
entre que a los 18 años uno ya es mayor de edad, lo que sea que signifique eso, y uno ya puede tomar mejores decisiones, y luego encuentras a jóvenes que tienen 18 años y se quieren salir de su casa, ¿no? Porque ya son mayores de edad. Bueno, si uno analiza desde este punto de vista Belz, pues lo que nos está diciendo es que no. Tienes 18 años, socialmente el estereotipo, o vamos a decir la influencia social que hay respecto a esos roles que la sociedad te ha dicho que hay que cumplir, te ponen en crisis y te están dando un poder decisional que en realidad tienes muy pocas capacidades para poder llevar a cabo de forma correcta. Entonces, ese es un ejemplo. La mayoría de edad es una arbitrariedad en el fondo. La parte fuerte de Belz, a mi juicio, es la parte de que él entiende que la persona se va transitando, se va deslizando por distintos contextos históricos, familiares, personales, profesionales, etcétera, geográficos. Y eso él no nombra el paradigma de la multidimensionalidad. Es decir, una persona es persona, ¿por qué? Porque está transitando por una complejidad muy grande de diversos contextos que se cruzan, que generan discontinuidades, que generan cruces, que generan problemas, que generan conflictos, que generan soluciones, que generan proyectos adecuados, etc. Entonces, un planteamiento que me parece fascinante es la multidimensionalidad que propone Paul Belz. Google lleno de artículos sobre esto que estoy diciendo. Al mismo tiempo, siguiendo la misma lógica, nos dice, es que la persona, ya vimos que es multidimensional, pero también existe la multidireccionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona en tanto persona va por distintas direcciones a lo largo de su vida. ¿Eso que implica? Cambios de pensamiento, cambios en la forma de vincularse, cambios en el trabajo, cambios en el fondo. Ahora, lo que nos quiere decir Belz no es que esté haciendo una apología al cambio permanente y al cambio inmediato en el que si no nos parece algo, cambiemos porque somos multidireccionales. No nos está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que las trayectorias vitales de las personas se van desenvolviendo a veces por caminos que uno simplemente desconoce y que tiene que estar caminando por ellos. No hay que convertir, en este caso, a la psicología en una forma prescriptiva, es decir, ya presentando argumentos o formas de ver las cosas antes de siquiera conocer a la persona en todo esto que les estoy diciendo, en sus multidimensiones, en sus multidireccionalidades, y cómo eso genera plasticidad, que es el otro concepto estrella de Paul Belz. La plasticidad, ¿qué quiere decir eso? Algunos lo llaman flexibilidad psicológica. Flexibilidad psicológica, que tiene que ver con tener capacidad de adaptación a las distintas variabilidades de la propia realidad, de las que tenemos muy poco control. Si me están intuyendo, si están generando más o menos una reflexión ahorita de lo poquito que llevamos analizado, podemos decir que Belz en el fondo es un teórico de la psicología que entiende que la psicología de lo que trata es de mantener la calma, voy a decirlo así, la calma o la prudencia estratégica para entender que en nuestra vida a veces le ocurren cosas, voy a decir a nuestras personas le ocurren cosas que no tenemos en nuestro control. Por eso apuesta por la multidimensionalidad y por la multidireccionalidad a las que la persona se tendrá que ir ajustando medianamente para no entrar en conflictos en su propio ciclo vital, en su propia vida. Por ejemplo, estos conceptos, si uno les da una cierta lógica, pues es que tienen que ver con la discontinuidad dialéctica. Y permítanme el matiz, una discontinuidad dialéctica pluralista,
que entiende que los momentos, la vida, las ideas, las personas son plurales y por lo tanto se tiene que ir en conflicto enfrentando a esas realidades que lo van a poner en crisis muchas veces. Entonces, hay también, ya como desde el punto de vista ya más analista psicológico, vamos a decirlo así, Paul Bates, en donde él presenta, digamos, subconceptos, subcategorías que tienen que ver con la selectividad, la optimización y la compensación. Estos bajo el manto de la ganancia-pérdida. Es decir, uno se vuelve selectivo, ¿por qué? Porque está viendo de qué manera su comportamiento dentro de un contexto determinado o dentro de varios contextos determinados puede ir seleccionando cómo comportarse bajo los parámetros contextuales que le exige el propio contexto. Eso es fundamental de Bates. ¿Qué nos está diciendo? Pues una guía de cómo entender la normatividad contextual y en ese sentido seleccionar nuestros comportamientos más adecuados al contexto mismo. Es fascinante, este planteamiento es fascinante de Bates. Por otro lado, si seguimos la misma lógica, entra la optimización. ¿De qué manera eso que seleccioné, me pude haber equivocado o no, no importa ahorita decir eso, si seleccioné cierto comportamiento y me dio un resultado positivo, puedo decir y puedo llevar a cabo un proceso de optimización que tiene que ver con perfeccionar ese mismo proceso. Es decir, de qué manera amplifico, maximizo las ganancias de esa decisión, que en el fondo fue una decisión, de comportarme de esa manera. De qué manera la optimizo. Y por otro lado está la compensación, que siguiendo la misma lógica, repito, hay una lógica interna, una congruencia interna en lo de Bates impresionante. Está la compensación. ¿Qué recursos tengo a la mano o cuáles debo construir para que en dado caso de que algo salga mal, de que algo no lo haya planificado, de que algo no me haya llevado a cumplir una meta, puedo compensar esa pérdida para que no me afecte tanto? Entonces, ¿cómo compensamos esos sucesos? Voy a decir los ejemplos más claros, las muertes de familiares, para que nosotros tengamos, voy a decirlo así, un colchón compensatorio de recursos, en este caso psicológicos, para comprender y que no nos afecte tanto un suceso, ¿no? Esos son los planteamientos de Bates. Entonces, él menciona a veces, es muy sutil en su escritura, que hay una importancia, vamos a decirlo así, fundamental, un trasfondo de todo esto, que tiene que ver con el contexto histórico y el contexto situacional de la persona. ¿A qué se refiere? La persona tiene expectativas de la realidad, tiene expectativas de la vida, pero no porque ocurran psicológicamente, sino porque está viendo que en la realidad unos se comportan de cierta manera y otros de otra. Entonces va generando de, pues yo me quiero comportar así, yo quiero llegar allá, yo quiero cumplir esas metas, porque está viendo que socialmente la expectativa se construye. Entonces, eso implica un momento histórico determinado, una situación, una circunstancia en la cual la persona se ve entredicha. Por otro lado, están las influencias históricas, ¿no? Que tienen que ver con guerras, crisis económicas, plagas, virus, pandemias, etcétera, etcétera. Todo eso que ocurra a nivel histórico, o sea, trascendental, las dos guerras mundiales, la bomba de Hiroshima, la peste, la gripe aviar, todas estas cosas que afectan a todo el planeta, ocurren en un momento histórico determinado, ¿no? Las hambrunas, las sequías, todo eso va contribuyendo a que una persona vaya transitando por eso que le tocó vivir, de cierta manera. Entonces, esos momentos históricos influyen en la manera en cómo nos comportamos, pensamos y actuamos. Y por otro lado están los sucesos a nivel personal, y aquí sí a nivel biográfico, puramente, en los que
pasan como hitos, momentos clave en nuestra vida que nos hacen de cierta manera. Voy a llamar nacer, por decirlo así, nuestra primera comunión, nuestro primer cumpleaños, cuando se nos cayó un diente, cuando nos rechazó una mujer o un hombre, cuando nos reprobaron por primera vez de una materia, cuando nos regañó por primera vez el profesor, cuando tuvimos nuestros 15 años, después nuestros 18, nuestro INE, ya nos sentimos grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos momentos cumbres que le pasan a la persona. Esto es Paul Bates explicado en 15 minutos. Si escucharon hablar de Paul Bates en la facultad, pónganme en los comentarios, por favor, porque eso me ayuda a decir que todavía hay esperanza en las universidades y que no están analizando psicologías del desarrollo de hace 100 años, 50 o 70 años. Entonces, vamos a dejarlo ahí, titanes. Muchas gracias por escucharme. Vamos al siguiente episodio.